Buenos días. Hola, buen día. Buen día. Buen día a Buen todos. día, profe. Bienvenidos a la clase de geotopografía. En estas primeras clases, como siempre, vamos a esperar un poquito que se estabilicen los ingresos a la sala de espera. Y vamos a tratar de disminuir un poquito el tiempo de espera, que ya son 20 minutos. Vamos a tratar de que sean 10. De todas formas, somos 110 de 300, por eso un poco no sabíamos dónde se iba a estabilizar el número de ingresantes a la sala de espera. Bueno, la idea de hoy un poco es tratar de hacer la devolución, digamos así, de las clases grabadas, o sea, todo lo que es la introducción a la topografía, geodesia y conceptos generales, y a la segunda clase, que es sistema de medidas, operaciones topográficas, y todo lo que, digamos, lo que se vio en la clase grabada digamos, de estas semanas anteriores, básicamente. La idea es también hacer una revisión de lo que es la resolución de triángulos, si bien es algo muy sencillo y en la clase le debería haber quedado pocas dudas. Si hay alguna consulta o alguna duda, lo vemos y lo hablamos. Un poco va a ser a demanda. Yo voy a compartir la pantalla de la primera filmina, digamos, de la primera clase. No sé si todos ahí lo ven. Un poco para que nos quede también como fondo de pantalla, y a demanda decía para hacer responder a las consultas que ustedes tengan, digamos. La dinámica del recuerdo sería con el micrófono muteado. Pueden desmutearse ustedes y hablar por la cuestión de sonidos. Y si no, presionan la barra espaciadora, la mantienen presionada y hablan como un walkie-talkie, digamos. Para ir perdiendo el sueño, más que todo, de hoy, voy a ir dando un concepto general. Bueno, ustedes van a ver en el aula virtual, como ya hablamos, que van a ir apareciendo las clases, las actividades. Las clases ya la hablamos, y las actividades, ustedes tienen una guía, que es la guía número 1. Esa ya la deben poder ver. En el caso de que haya alguien que no la pueda ver, nos hace saber a ver qué problema es, si lo podemos solucionar. Y por otro lado, digamos así, todo lo que es actividades o algunos recursos que se van subiendo, la dinámica que vamos a plantear es la siguiente. Ustedes se van a configurar en una carpeta, como dijimos, su material de estudio. Eso sería la idea, que ustedes vayan apuntando, digamos, apuntalándose con el apunte, que también está en el aula virtual, de los conceptos más formales, digamos así, presentados de una manera más literal. Y por otro lado, cuando ustedes hacen ese recurso o hacen la actividad, queremos que vaya quedando bien grabado en ustedes la idea de tener que hacer las revisiones y de ser autocorregibles, digamos, o sea, que vuelvan sobre su actividad, sobre sus pasos, sobre lo que han hecho, para poder tener ese sentido crítico, revisar, corregir en el caso de corregir,
Y ese proceso que parece, digamos así, muy sencillo, es muy importante porque no solamente ustedes van a tener ese sentido crítico de lo mismo que ustedes han hecho, sino que ustedes van a buscar dónde se han equivocado. Entonces, el día de mañana, que tengamos el parcial o que tengamos alguna actividad de evaluación, van a tener una impronta, van a conocer cómo ustedes plantean los temas, plantean los gráficos, plantean las ecuaciones, las resuelven, y cuál puede llegar a ser su punto débil en el sentido de volver hacia atrás y controlar. Entonces, por ejemplo, si el planteo de las ecuaciones no es muy claro, bueno, tienen que trabajar sobre eso, porque si el planteo de las ecuaciones no es claro, cuando cuando ejecuten ustedes algún método de cálculo, lo más probable es que en los términos, o en algún pasaje, o en algún ordenamiento de las ecuaciones, fallen. Y esa falla luego impacta en todo el proceso. Entonces es muy común tener el reclamo para nosotros, es muy común como profes tener el reclamo de parte de ustedes que, por ejemplo, hubo un error en un signo o una interpretación de una distancia o de una pendiente en forma distinta a la que debería ser. Entonces, lo que tiene que quedar en claro es que no es solamente una pendiente, es la interpretación del número en abstracto, porque no tenemos nosotros muchas veces el sentido de la verificación en el terreno. ¿Mm? Lo primero que vamos a conocer es una serie de datos, y esos datos los tenemos que procesar. Lo tenemos que procesar bien, con una buena este, visión de los datos, con el apoyo de gráficos, con lo que sea que nos haga visualizar y nos haga poner en papel, poner en algo concreto un problema. Cuando llegamos al final del problema, lo lógico sería tener algún mecanismo de verificación, ¿sí?, paralelo, pero también revisar el proceso, o sea, volver al inicio para revisar el proceso y chequear que ese proceso que hemos utilizado, que han utilizado para llegar a ese resultado, es correcto. ¿Se entiende más o menos cómo es la dinámica? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en resumen, la idea sería esta. Ustedes ahora tienen una guía, ya la va a explicar bien el ingeniero Cabello, y lo que es el desarrollo de esa guía es para empezar, plantea las bases para que ustedes tengan una metodología clara, por ejemplo, Hola. desde los gráficos, y también desde el ordenamiento del gráfico. El problema comienza ordenado. Por eso es fundamental tener una noción inicial, ya vamos a trabajar más sobre esto, una versión inicial de los ejes cartesianos, del origen, del sentido positivo, del sentido negativo, de los 4 cuadrantes, qué pasa en el primer cuadrante, qué pasa en el segundo cuadrante, los ángulos de cada uno de los cuadrantes, y todo eso lo vamos a empezar a trabajar con la guía número 1. En realidad son conceptos que ustedes ya los tienen, porque ya desde la secundaria han hecho ejes cartesianos. Pero ahora necesitamos tener un enfoque minucioso y específico, y sobre todo que manejen el sentido de la escala. Si ustedes recuerdan, un eje cartesiano tenía origen, sentido y escala. La escala es muy importante en topografía, porque nos ordena en el sentido de la proporcionalidad, nos ordena en el sentido de poder visualizar muchas cosas. Entonces,
es muy importante que se comiencen a manejar las escalas y la selección de la escala. Ustedes cuando vayan a hacer un dibujo van a tener metros, kilómetros o centímetros o milímetros. Bueno, eso ustedes lo tienen que magnificar, son magnitudes que las tienen que tener muy en cuenta porque si no se va desbandando esa característica que es muy importante tenerlas en cuenta. Eso sería a nivel general. Si se comprendió, si hay alguna pregunta, ruego que abran los micrófonos y logremos comunicarnos, debatir y poder enriquecer lo que ya está en las clases grabadas. Profe, una Marce, consulta. me gustaría hacerles un comentario antes, si puede ser. ¿Cómo les va? Buen día. Justamente sumándome a lo que decía Marcelo, la idea de todo esto es que ustedes sienten bases de, por ejemplo, la primera clase que era elementos básicos, ¿sí? Que ustedes seguramente ya han sabido resolver con anterioridad, em, ángulos, triángulos y lados, ¿sí? De polígonos, pero de esta manera es que ustedes logren mecanizar los teoremas que vimos, teorema de seno, coseno de los cuadrados, para que después abordemos la quinta, sexta clase, haya ejercicios un poco más complejos y con la ayuda de la guía justamente generen esta dinámica de poder hacerlo prácticamente automáticamente. Entonces, de esa manera, sentando las bases con esto, analizando bien cuándo poder usar un teorema de seno, cuándo poder usar un teorema del coseno, en función de los datos que tengo. Porque no importa tanto el teorema, sino qué datos tengo y qué método de resolución puedo utilizar. Simplemente eso para sumar. Bueno, con respecto a lo que veníamos comentando, ustedes van a tener en el aula virtual nuestra, como quien diría, nuestra comunicación se va a ver reflejada en la planificación que estuvo subida en esta semana en las actividades, digamos así, del aula virtual. En sí, es digamos así, el esqueleto, o sea, es lo más importante, no quiere decir de que sea lo único y que si no está ahí, no va a existir. Pero es el ordenamiento general básico de la materia y de todas las condiciones y de todo lo que hablamos en la presentación de la materia. Es fundamental la participación de ustedes. Noten que el proceso que está planteado es un proceso en el que ustedes hacen el mecanismo de resolución y después de verificación. O sea, nosotros los vamos a acompañar con devoluciones generales para que ustedes justamente tomen nota de estas características, de estas particularidades de las devoluciones y luego las busquen en el desarrollo que han ejecutado. Entonces ahí va a haber dos posibilidades. Aquella persona, por ejemplo, que hizo todo perfecto de 10, va a tener una lista de revisiones o de puntos a tener en cuenta que cuando vea su trabajo no van a existir. Eso es lo que vamos buscando. Normalmente el proceso es al revés. Empiezan todos con algunos detalles, con algunos errores, digamos así, defectos, y hay que ir ajustándolos, depurándolos, y esa búsqueda que ustedes hacen, detección y el rehacer lo que está mal planteado, por ejemplo, lo que tiene algún error de forma correcta, es justamente lo que les da la idea del proceso de corrección. Creo que había otra pregunta que se había superpuesto. Sí, profe, tengo una pregunta. Hola, hola. ¿Sí? Sí. Bien, la pregunta era la siguiente, digamos, ¿qué tipo de
digamos, qué error iban a admitir ustedes en el ejercicio con respecto al número, ¿no? Porque, digamos, noté haciendo los ejercicios que en la fórmula de superficie, que es un medio por los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, si utilizaba otros dos lados con ese ángulo, digamos, daba un número muy similar, pero con un error mínimo. No sé si es por la calculadora, por qué será. Bueno, en principio ustedes tienen que tratar de usar en ese tipo de problemas, que los números son, llamémosle así, con muchos decimales, tratar de usar las memorias de la calculadora para minimizar ese resto que va quedando en cada operación. No hay una tolerancia, digamos así. De hecho, ustedes ya tienen la clase de errores, como quien diría, vista. Entonces, ahí ven que todo es relativo a las muestras, a la cantidad de datos que tengamos, pero a nivel general vamos a tomar en un área, por ejemplo, como bien vos lo ejemplificaste, vamos a tomar los criterios que toman las reparticiones públicas para lo que es la corrección, por ejemplo, de un plano de mensura. ¿Mm? Son diferencias muy mínimas, pero que si se trabaja con la metodología que nosotros vamos a plantear, van a estar dentro del margen que estamos hablando, digamos, dentro de la tolerancia que estamos hablando. Sí, también un comentario Perfecto. ahí para responder al alumno. Vos fíjate que los ejercicios de clase que yo voy haciendo está hecho el paso a paso y ahí ya te marco la cantidad de decimales que podés usar. En el paso a paso que vamos marcando, si vos haces arriba del ejercicio que ya está hecho en clases, ahí ya te marca cada ejercicio qué tipo de tolerancia vamos a utilizar y es la misma que vamos a exigir en los parciales. Perfecto, profes. Es bárbaro. Es fundamental que todos estos detalles ustedes los vayan asimilando, porque noten que así como ese, hay muchos detalles en la ingeniería, les diría, hay muchos detalles y justamente un buen proceso es el que cuida todos los detalles. Entonces, en el mismo momento que ustedes están haciendo una resolución, tienen que estar observando todos los detalles. Y les diría que hay un altísimo porcentaje de personas que fallan por no tener en claro la consigna, por no leer las consignas en las evaluaciones, por ejemplo, o en las actividades planteadas. Entonces, la idea de esto de la virtualidad también es que ustedes sepan qué hacer, desde la clase de hoy, cuándo es, hasta cómo manejar el aula virtual, digamos. La profe, ¿puedo hacer dos preguntas? ¿Sí? Una acerca teórica y otra práctica. Sí, La teórica es de las filminas. ¿Puede ser que algunas filminas no estén en el apunte teórico del PDF que subió? correcto. Digamos, el apunte es un apoyo, como decía, literario, es un apoyo de estudio, y la clase trata de ir un poco más allá, digamos, en el sentido de más actualizado, de que tenga una impronta más dinámica, debido a que ustedes pueden, por ejemplo, detener la clase. Entonces, de pronto, ustedes están con el apunte haciendo su carpeta y viendo la clase, y esa unión de cuestiones, de contenido, sale su material de estudio. Y siempre que ustedes puedan unir por lo menos esas tres, puede haber muchas más, van a ir comprendiendo los temas y comprendiendo la carpeta que están haciendo o el material que están haciendo, tanto teórico como práctico. Ah, genial. Y la otra pregunta, la práctica. Por ejemplo, el último ejercicio que dio en la actividad, lo daban tres lados. Por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo, podré usar tranquilamente el teorema del seno y después, una vez obtenido ese ángulo, puedo usar el teorema no, al revés.
Bueno, primero obtendríamos el primer ángulo con el teorema del coseno y después utilizaremos el teorema del seno para obtener el segundo ángulo. ¿Estaría correcto Claro, ese planteamiento? a- ahí te respondo yo. Está bien, siempre y cuando vos sepas que tenés un número finito de datos. No sé, por ejemplo, me dijiste recién los tres lados. Sí, correcto. Bueno, tenés los tres lados y a partir de ahí vos podrías tener dos o tres alternativas de solución. Una de las planteadas está bien, lo que vos estás planteando, y puede ser que también puedas verificar el mismo ejercicio desde otro método de cálculo, ¿sí? Si la consigna o el programa o el trabajo que vos estés haciendo el día de mañana no te aclara la metodología de cálculo, esa sería como tu desafío, vos plantear una alternativa de solución, ya sea con el teorema del seno, o después el de los cuadrados, o el que sea, o a partir de, había un método que si vos conocías los tres lados, podías calcular todos los elementos del triángulo sin necesidad de tener ninguna otra medición. Esto para que vos lo asimiles, ¿qué es? Yo voy al campo, ¿sí? Y tengo que medir, pero por ejemplo hay un arbusto entre medio y no puedo medir justo el ángulo que divide dos lados. Entonces son alternativas para que en función de diferentes elementos del triángulo, ya sea los lados, el ángulo y dos lados, dos ángulos y dos lados, ¿sí? En función de eso es que vos puedas determinar todos los elementos, ¿sí? Y si a vos te funciona y llegas al resultado de esa manera, es correcto. También puedes verificarlo en forma gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podés llevarlo al AutoCAD, trazar los tres lados, ¿sí? Ir haciendo una iteración y aproximarte a eso. Siempre y cuando llegues al resultado, la metodología aplicada es correcta. Y también podremos verificar con el procedimiento que dio en la clase práctica que estaba grabada. Puede ser Exactamente, genial. Sí, eso era de mis dudas. perfecto. El que vos te referís es el cuarto caso. Sí, sí, ese se me complicó para llegar al resultado. Bien, el cuarto caso que utiliza, vos tenés de dato los tres lados. Al tener los tres lados, a través de conocer, los tres lados forman el perímetro. Entonces, a través de conocer el perímetro, el semiperímetro y aplicarle todo ese proceso de cálculo, vas a determinar alfa, beta y gamma, es decir, los tres ángulos. ¿Y cómo haces para saber si esos tres ángulos son correctos? Con la sumatoria de los ángulos internos, ¿sí? Que es 180 por n-2, siendo n el número de lados. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Bien, y de esa manera definiste los elementos restantes, la superficie, porque la necesitas dentro del mismo proceso de cálculo, y los tres ángulos. Sí, ahí sí comprendí mejor. Bien. Bueno, hay algo importante ahí en lo que estaban hablando, en la respuesta y en la pregunta. Pero más que todo en la respuesta, Janina dijo, pueden usar, por ejemplo, un AutoCAD. Y normalmente siempre tenemos un montón de consultas, qué herramientas pueden usar. Las herramientas que ustedes pueden usar son las que a ustedes se les ocurra para verificar. Pueden usar, es decir, el AutoCAD, el Excel, el Word, cualquier herramienta que a ustedes se les ocurra. Pero para las presentaciones tienen que ver cómo se las pedimos. En general, se las pedimos de puño y letra, tomado una fotografía y transformado en PDF. ¿Mm? Esa es la generalidad de las entregas que vamos a pedir. ¿Alguna otra consulta? Sí, está La bien, última, Marce. profe. Me sumo una cosa más y ya te habilito la siguiente pregunta. Me parece interesante lo que dice porque la idea, que como les explicábamos al inicio, es justamente que ustedes logren aptitudes cómo resolver eso, no que sepan manejar un software. Entonces también tranquilamente
pueden ustedes plantear el mismo ejercicio sin valores. Por eso yo hice el hincapié mucho en las láminas de la presentación, de ponerle a todo la designación de letras, mayúsculas, letras minúsculas o ángulos. Si ustedes logran al final de esta semana o la que viene poder resolver cada ejercicio sin valores, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que hacían con estabilidad o lo están haciendo? De esa manera quiere decir que ustedes lograron razonar cómo es el procedimiento de cálculo, ya sea que lo vayan verificando o no con números. Entonces mi consejo es que lo resuelvan con números y después en forma de repaso agarren el ejercicio y vean, bueno, si tengo dos lados y un ángulo, ¿qué me conviene hacer? Bueno, listo, puede ser un teorema del seno, entonces hago el despeje que corresponde, voy verificando, por ejemplo, sigo con la sumatoria de ángulos internos, vuelvo a aplicar otro teorema del seno y ahí el cálculo de superficie. ¿Me sirve o no esto? ¿Qué datos voy teniendo y qué datos voy a obtener? Este ejercicio parece muy sencillo, cuando ustedes ya le agarren la práctica va a ser muy sencillo, pero después cuando vengan métodos un poquito más complejos o por ahí no tan tangibles, van a poder desarrollar esta aptitud. Sería como una especie previa para que ustedes ganen esa confianza y esa mecánica y lo razonen así. ¿Qué tengo y qué tengo que calcular? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, cuando uno vaya a campaña, lo más importante que es reducir el tiempo de esa campaña, no estar... un trabajo lo pueden hacer en 20 días o lo pueden hacer en 5 días, 6 días. Bueno, en función de qué tengo es lo que necesito determinar, ¿sí? O al revés, perdón, en función de qué necesito determinar, voy a utilizar y voy a medir ciertos lados, ciertos ángulos, entonces no hace falta medir absolutamente todos. Siempre y cuando obviamente estemos trabajando con esta primera parte, que hablamos de lados, ángulos, ¿sí? Después lo vamos a ir mutando, como les expliqué al inicio de la clase, en rumbos, y ya vamos a ir complejizando un poquito la cosa. Y sí, perdón que le interrumpí una pregunta. Sí, por ejemplo, al final de cada ejercicio habría que hacer un gráfico del triángulo aproximado. Mira, a mí siempre me parece que en geotopografía y en cualquier otra materia que sea práctica, lo ideal es tener una imagen representativa que te oriente, ¿sí? Porque no es lo mismo, cada vector o cada lado va a tener una dirección, va a tener un sentido, ¿sí? Y esto se va a tomar un poquito más de importancia cuando analicemos más adelante el tema de los rumbos. No es lo mismo un ángulo interno que su complemento. Entonces, siempre que vos te ubiques y sepas dónde estás parado con el ejercicio, es una ventaja. Por eso por ahí en muchos ejercicios se va a pedir y se va a tomar como una consigna más el tema de la gráfica. Acuérdense que todo esto, como les dijo el ingeniero en la primera clase, es para hacer cartografía o para hacer una expresión gráfica de todos estos números que andan dando vuelta. Entonces, si uno sabe bien dónde está parado, cuál es su croquis, cuál es su referencia, siempre va a ser más fácil. Y muchas veces a través de la gráfica van a obtener estrategias o hasta atajos que no te lo van a dar los números, solamente con la interpretación de un signo, por ejemplo, o una magnitud. Eso es fundamental. Creo que Janine en algún momento lo dejó entrever. Es fundamental para casi cualquier proceso de ingeniería, por lo menos al inicio, sentar un croquis y saber de qué estamos hablando, porque si no, seguimos hablando en el aire. Entonces, el tomar una hoja y hacer una viga, una columna, un terraplén, varios puntos en el plano para saber en dónde están, es fundamental. Muchas veces por ahí nos preguntan, ¿esto que está dibujado está proporcionado, por ejemplo, los puntos están donde tienen que estar? Eso lo tienen que verificar ustedes. Nosotros podemos poner varios puntos así aleatorios y decir, acá tenemos tal coordenada, tal coordenada, tal coordenada. Su función es saber cuál es la verdadera posición de esos puntos. ¿Mm?
porque es la primera verificación que uno tiene que hacer. En campaña, lo primero que vamos a ver es tratar de buscar algún punto de referencia, por ejemplo. Bueno, en el papel es más o menos lo mismo, solo que llevado a una escala que es mucho más maniobrable y más fácilmente de cambiar, ya sea con un lápiz, borrando, cambiando la hoja, etc. Profe, mi pregunta fue en base a una vez resuelto el ejercicio y verificado. Teniendo los valores obtenidos, tendríamos que graficar aproximado el triángulo o lo que estaríamos realizando. Ese era el final de todo el ejercicio. Lo que pasa es que eso va a depender de lo que te pide el ejercicio. Si te pide graficar, será que tenés que graficar, y si no, no. Nosotros estamos hablando en forma general, y qué sería lo conveniente en base a la pregunta si conviene o no hacer el gráfico, en el sentido de que a lo mejor no lo pide como actividad principal. Ustedes van a hacer un montón de cálculos auxiliares y el croquis puede llegar a ser el puntapié inicial para saber estas proporciones, o como bien decía Janina, saber cuál es la técnica o la metodología de avance del ejercicio, de resolución del ejercicio. Salvo que tengan una imaginación muy gráfica, si no lo dibujas, es medio difícil plantear un método de resolución, digamos. En un triángulo no hay problema, podés tenerlo en la mente, manejarlo perfectamente a los ángulos, a los lados, cómo designar los lados, cómo designar los ángulos, cómo designar los vértices para aplicar teorema del seno, el coseno, el que sea. Pero luego los problemas se van haciendo cada vez más complejos, entonces si no se acostumbran ahora, luego van a querer resolver el problema de la carta en el aire, digamos así, solamente en forma de expresiones, y es más complicado. No sé si hay alguna otra pregunta. Si han visto los videos, si han visto las actividades, recuerden que esta clase es la clase de revisión de las 3 anteriores, y de aquí en más vamos a seguir con las otras, ¿no? O sea, ya, como quien diría, todos los temas de acá para adelante están revisados por ustedes y por nosotros, con lo cual seguimos para adelante. Bueno, si no hay más preguntas, me parece, no sé si a vos, Janina, te queda algo más. Me parece que Andrés quería hablar sobre la guía que está planteada y que ha tenido algunas consultas. No, yo solamente eso, y bueno, que cualquier cosa vi que ahí estuvieron consultando por el tema en el foro, que me parece bárbaro que lo hayan puesto en funcionamiento, y que bueno, de última, si vuelve a surgir algo de eso, lo vamos a canalizar por ahí, ¿sí? Eh, pero nada más. Y la idea justamente es esto, que con esta primer clase y con la ayuda obviamente de la guía, logren esa dinámica de poder resolver o poder darse cuenta qué datos tengo, qué voy a calcular a partir de los 3 teoremas que vimos, porque eso tienen que estar como base de suma-resta para el resto de los ejercicios que van a venir, ¿sí? Que ya pronto vamos a tener la segunda clase, y ahí ya se empieza como a subir un poquito el nivel. Pero nada más que eso. Bueno, en eso una cosita antes de Andrés, en eso me recuerdo que el foro, una de las virtudes, de las grandes virtudes del foro, es que ustedes pueden chequear algún problema que haya tenido algún compañero. ¿M? Entonces, cuando ustedes tengan un problema, chequenlo ahí, chequenlo ahí, porque muchas veces ya está respondido. Entonces, solamente de entrar y ver el historial, digamos así,
ya se resuelve el problema y es muy útil para ustedes porque no parece, pero ese tiempo que ustedes escriben la pregunta, que nosotros la leemos, que la respondemos, que ustedes la leen de nuevo, se resume en leer una serie de preguntas y respuestas ya preestablecidas. Entonces, es muy útil y también es muy útil porque normalmente las complejidades o los problemas, los errores, son más o menos siempre los mismos. Entonces, es muy útil que lo usen de esa forma. Marce, hay unas preguntas en el chat, no sé si querés que las lea o al final. Eh, si son de lo que hemos estado hablando, por favor, yo no lo veo el chat acá. Bueno, dice, profe, las guías no las pueden mandar todas juntas, así ya las tenemos todas para imprimir de Alfina. Esa es la primera consulta. Eh, la actividad es, digamos, va evolucionando. Entonces, la idea es que nosotros podríamos subir toda la materia juntos, eso en un mismo día, pero la idea es hacer algo cronológico debido a que tenemos la posibilidad y creemos que es el mejor desarrollo del conocimiento. Digamos, el conocimiento se va engrosando de a poco, clase a clase y no todo junto. Entonces, si es por un problema de impresión, son muy pocas hojas las guías, con lo cual, y son extendidas en el tiempo, con lo cual no veo el beneficio y me parece que es muy perjuicioso porque abrumamos de información al aula virtual y a ustedes y eh, van a, bueno, van a empezar a querer hacer todas las guías y la idea es ir paso a paso. Bien, la otra pregunta dice, Agustín, en los ejercicios de triángulos, al ser números muy grandes, ¿los debo escalar? Cuando hago el gráfico, en la longitud de los lados se pone el número real o el escalado. Y ahí, si quieres, esa la respondo. La idea es que todo documento, toda expresión gráfica es la representación de algo real. Entonces tenés que poner el número real, por más que vos lo dibujes, no sé, una escala mucho menor y escribirle de escala. Eso sería lo correcto, digamos. El croquis o la pieza gráfica se va a componer de la pieza gráfica en sí, las medidas, las indicaciones y también los vértices, el nombre del lado, lo que sea, y abajo una escala, ¿sí? Que sería el número real dividido el número en el papel y ahí te daría la escala. No sé, Marce, si vos querés decir algo de eso, si no pasamos a la que sigue. No, me parece que está perfecto y también con respecto a la escala es lo que decía al principio, todos estos problemas también es bueno ir tomándolos ahora y luego saber cómo es una metodología para números pequeños, para números grandes, etc. Bien. Después, Candela, profe, ¿hay posibilidad de que suba las filminas del teórico al aula virtual? No, el planteo es el siguiente. Ustedes tienen el apunte, ustedes tienen la clase grabada y la idea nuestra es que no estudien de un PowerPoint. La idea es que ustedes procesen esa información, que esa información esté en un apunte, una carpeta, un legajo de estudio, para que con su desarrollo, ustedes estudien. Ese es el planteo. ¿Y por qué? Porque de la pedagogía es el mejor, desde el punto de vista de la pedagogía, es el mejor sistema y es el sistema más efectivo y es el sistema que se repite en muchos lados de esta materia y de otras materias. Bien, y la última dice, pregunta sobre la fecha de entrega de los ejercicios, que supongo que ahora Andrés ya va a hablar de eso. Sí, Listo. Bueno, y ahí no hay más preguntas.
Bueno, perfecto, Andrés. Si vos querés dar tus puntos y obviamente la fecha de entrega y todo esto, creo que estaba dentro de lo que ibas a exponer, ¿no? Sí, buenos días a todos. Em, Respecto a la guía, por el momento, y como está publicado, ustedes pueden hacer sin ningún problema hasta el punto B9, que son los conceptos que han visto en la parte práctica con el ingeniero Teruel, y ya con la nueva clase que subiremos en estos días, según el cronograma, podrán finalizarla. La fecha de entrega de la guía está pactada para el 19 de abril. Les va a aparecer en instantes una nueva tarea. Si la tienen antes, la pueden subir antes. Eh, Como dijo el ingeniero, el desarrollo de la guía es, la entrega de la guía es su desarrollo manual, acompañado de, con eso escaneado, digamos, y en un formato PDF. Otro formato no les va a permitir subir la universidad virtual. Respecto a cómo se va a corregir y cómo se va a analizar la guía, no habrá una devolución. Se van a corregir todas las entregas primero, pero no habrá una devolución personal de cada una de sus actividades, digamos. No se le va a corregir el error a cada alumno y no se le va a describir en lo que ustedes suban eh, qué error cometió. Primero, por la cantidad que son. Segundo, porque se trata de hacer un proceso, como dijo el ingeniero, de hacer una devolución general, que ustedes analicen sus errores y vuelvan a eso y verifiquen si lo que se ha corregido es así o no. Entonces, nosotros vamos a revisar todos los ejercicios, vamos a buscar los errores más comunes que podamos detectar, y se va a hacer una devolución general de la guía encontrando el error en tal ejercicio, un error común es este, en otro ejercicio un error es este, tengan cuidado con el uso de esta fórmula, etcétera, etcétera, y quedará en cada uno de los alumnos verificar su propio trabajo y rehacer o no esta guía. Este rehacer no significa tengo que volver a enviarla. Es un trabajo personal, eh, es un trabajo personal y con pista puesta, digamos, a lo que va a suceder en el examen. Profe, una consulta. ¿Va a poner una nota o directamente va a poner aprobado o desaprobado? No, esto va no con calificación, digamos, numérica, esto es aprobado o desaprobado. Bueno, gracias. Respecto a la pregunta que dicen, Nacho pregunta, dice, ¿cómo haríamos la verificación si no sabemos en qué nos equivocamos y si podría enviar un archivo de cómo sería el ejercicio para poder comparar? Los ejercicios de la guía no son muy diferentes a lo que han visto en el práctico. Entonces ustedes tienen el paso a paso de cómo se realiza y cómo eh, y los conceptos, digamos, de qué resolverlo. Ya entrar en el resultado numérico de cada uno de sus trabajos es lo que, como dije antes, no vamos a hacer. Entonces, repito, eh, nosotros haremos una devolución general de la corrección de los trabajos. En esa devolución general, eh, ustedes analizarán o no si cometieron esos errores. Ustedes saben lo que han hecho, o se supone que saben en el desarrollo del ejercicio que han planteado en cada cosa. Si yo digo, por ejemplo, en el ejercicio 4, un error común es este, bueno, ustedes sabrán si cometieron o no ese error. Acá me pregunta Alejandro, profe, acerca del punto gráfico. Cuando realizamos el gráfico ya con una escala establecida por cada uno y luego
interceptamos los dos puntos y le damos el valor por la escala dada? No entiendo la pregunta. Ahora le hablo, profe. Acerca del inciso A, una vez realizado el gráfico con la escala que le damos, ¿intersectamos los dos puntos finales para realizar el triángulo o no hace falta realizar? Y si tengo que definir si pide definir, no sé qué, a ver, lo que pida la consigna, si yo defina un punto en los planos o defina el triángulo, digamos. Eh, si la consigna pide que uno establezca el triángulo, eso es lo que deberán dibujar, digamos. Y en su triángulo deberán, en su gráfico deberán estar todos los datos que pide, digamos. Ah, gracias. Es fundamental dos cositas, perdón que me meta, Andrés. Fundamental dos cositas. Leer bien la consigna. Fíjense que estamos en un circular. Volvemos a empezar con lo que yo hablé al principio. Es leer bien la consigna. Si en la consigna dice graficar o no graficar, o el triángulo, o los puntos, o las coordenadas, todo eso va a estar descrito en la actividad que ustedes tienen que hacer. Y por otro lado, el cómo vamos a saber los errores es, de nuevo, lo que dije anteriormente. Ustedes tienen que autoevaluarse. Entonces, el sentido crítico de que ustedes vuelvan a su ejercicio, al principio no van a saber, pero van a tener la clase de devolución nuestra, de devolución general de los problemas que hemos visto, de los errores que hemos visto en sus entregas. Ustedes van a tener que volver a sus guías, a sus ejercicios, para poder chequear si ese error es de ustedes o no es de ustedes. En eso ocurren dos cosas. Primero tienen que encontrar el error, con lo cual se genera este sentido crítico de la visualización de algo que ustedes han hecho. Y por otro lado, certificar que lo que han hecho está bien y no quedarse únicamente en la entrega que nosotros le ponemos que está bien. Entonces ustedes van a tener la certeza. ¿Sí? Lo que buscamos es que ustedes tengan la certeza y la seguridad y no la tengan porque nosotros les decimos está bien. Otro punto a comentar ahí en los ejercicios, en las guías, no es el caso de esta en particular, porque aquí no hemos puesto nosotros el croquis de referencia, pero sí va a pasar con las guías posteriores, y ya que lo aclaramos ahora, siempre que nosotros pongamos el croquis de un polígono, de un triángulo, será representativo para todos los ejercicios en general. Como decía el ingeniero, queda en ustedes verificar si ese croquis que nosotros damos es correcto, y si no lo es, hacerlo ustedes, y eso les va a dar una mayor eh, representación o guía a la hora de seleccionar la designación de sus lados, la designación de los ángulos, entender ya cuando vean la parte de rumbos el sentido de sus rumbos. Pregunta, Gastón dice, profe, en el apartado B pide calcular los resultados solicitados. Las notaciones que ahí aparecen, ¿cómo se interpretan? Por ejemplo, pide en el B1 el C13, por ejemplo. Vamos a... en el primero dar las coordenadas del triángulo. Vamos al B. Donde mediciones, bueno, es un triángulo que su lado AB tendrá cierta medida. Y donde dice punto C, punto A, será el ángulo interno. A ver si yo hago un triángulo. Vamos a compartir pantalla. Tengo que dejar de compartir yo. Sí, sí, sí. Ahí voy. Ahí está. Ahí no sé si están viendo la guía. Por ejemplo, el primer triángulo. Sí.
que esto me ayude el pulso, vamos a suponer que este es el triángulo. Bueno, entonces a partir de los datos que yo tenga, yo definiré los vértices de ese triángulo, digamos. Este será el A, por ejemplo, este será el B, por ejemplo, y este será el C. Digo por decir, no significa que esté el dato. Entonces, si me dicen que el dato es el lado B, me estará dando este dato como esta longitud, esta distancia como dato. Y si me dice punto C y punto A, me está dando el ángulo interno en en ese punto. Por ejemplo, será este punto y este punto. Y lo mismo cuando pida un resultado, si me pide calcular el ángulo en el punto B, será, en este caso, así, digamos. No sé si me hago entender con la pregunta que me hicieron. Hola, profe. Sí, esa parte sí se entendió. Mi duda es eso que te dice ahí arriba al lado del número 1, C1.3. Ah, no, Eso. eso es una referencia nuestra para saber de qué triángulo estamos hablando, nada más. Ah, bien, bien, estamos, gracias, era eso. Entonces calculamos todos los datos de los triángulos, Correcto, los lados, los ángulos y la superficie. correcto. Muchas gracias. Bueno, creo que queda bastante claro, y si no hay otra pregunta, me parece que es continuar en el desarrollo y en esta guía, poner los esfuerzos para ir terminando y en el avance poniendo mucha prolijidad y atención en las consignas que se están pidiendo. Profe, una pregunta de la guía, ya que estamos, que es de la consigna. El último ejercicio, el último triángulo que es el triángulo 20, porque estuve hojeando la guía. Puede ser que pide superficie el lado AB y después dice ángulos internos A y C, pero el ángulo C ya lo da al dato. Entonces, puede ser que sea un error, que sea el ángulo B en realidad. Puede que lo sea, digamos, si está como dato, te está pidiendo el ángulo faltante, digamos. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, sí, la última. Acerca del teórico. A medida que vamos realizando el resumen, podríamos, si genera alguna duda, podríamos realizar una consulta por el aula virtual o por este medio. No, las consultas, digamos así, sobre los temas que ya fueron pasados, este es el ámbito en donde podemos compartir pantalla, como hizo recién Andrés, podemos compartir pantalla, podemos volver, digamos, es mucho más dinámico y mucho más, podemos abordar, creemos, una respuesta más sólida. Si hay consultas más pequeñas, esto no quiere decir que se cierra y que nunca más van a poder hacer consultas de estos temas. El foro y todos los elementos que ya hablamos quedan habilitados para los temas que de toda la materia. Lo que sí vamos a ir subiendo un poco el nivel de diálogo, digamos, el nivel de los temas. Entonces, notemos que estamos hablando de un triángulo y casi que es la expresión o cómo representan un triángulo que es muy básico. Entonces, eso lo tenemos que ir aumentando, como quien diría, el nivel de discusión con el conocimiento y el aporte de todo esto que decimos, de los temas y del estudio que ustedes ponen dentro de los temas que estamos planteando.
de las presentaciones, de las clases, de las guías, etc. Profe, una pregunta Sí. con respecto al teórico. A usted, digamos, en las filminas, digamos, parecía que hacía como hincapié en la parte de propagación de errores, en lo que es el desarrollo, ¿no? De cómo se llega a cada fórmula, por así decirlo. ¿Eso va a ser así en el teórico? ¿Usted solicita desarrollo o era una cuestión de casualidad que justo lo No, puso, digamos? está puesto en un énfasis así para que no les caiga la fórmula sin saber de dónde viene. Ah, bien, 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 ok. A ver, el desarrollo es bueno saberlo porque Sí, sí, cualquier problema de interpretación o de pregunta o de lo que sea, aporta muchos datos de dónde es el origen del problema, del concepto, de la teoría, que luego desemboca en una fórmula. Entonces, claro. no, a ver, ustedes no van a hacer una clase de exposición como las que están viendo, pero sí lo van a usar. Entonces tienen que saber todos los conceptos y sobre todo de dónde viene en rasgos generales, porque si no, están únicamente aplicando una fórmula y cuando le preguntemos un concepto o cómo se aplica, no la van a poder aplicar o la van a aplicar en forma autónoma, digamos, o sea, eh, no autónoma, automática. ¿Está? Y la idea es que justamente ustedes sean autónomos. Es decir, que ustedes tengan los conocimientos y luego logren aplicarlos en campaña, en un trabajo. Entonces, eso se hace solo si ustedes toman esta propuesta que le estamos haciendo, porque es la dinámica del ida y vuelta, el reconocer los errores propios, el poder solucionarlos y avanzar. ¿Mm? Esto en la materia es fundamental porque tienen que volver, ponen un aparato en posición, tienen que volver a revisar si lo pusieron bien, chequear, medir para ver errores y es una mecánica que eh, se expande en casi todos los temas de la materia. Perfecto, o sea que digamos es como para que nosotros sepamos de dónde sale, digamos, la fórmula que queda, pero digamos en el parcial no nos va a tomar desarrollo. Desarrollo no quiere decir de que no se pueda tomar o que no haya preguntas sobre el origen de la fórmula, el porqué de la fórmula, el porqué de los términos. Ah, perfecto, ¿Está? perfecto, perfecto. Es decir, Otra pregunta con sí, respecto al teórico. La escuadra óptica, cuando digamos usted lo dio, ¿es una herramienta, digamos, un aparato o es una herramienta, digamos, teórica, digamos, no sé, como para resolver? ¿O es una herramienta, digamos, física, un aparato? no, está en las mismas filminas, hay una foto. Es, Ah, no lo vi, no lo vi. es un elemento tangible, digamos. Perfecto, gracias. Gracias, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay alguna otra consulta, creo que hemos terminado por hoy y bueno, los despedimos hasta la próxima clase y buena suerte con todo el desarrollo y todos los temas que hemos visto. Ténganlos en cuenta y bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana, saludos. Buen fin de... Adiós, Gracias, adiós. profe. Chao. 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 Gracias, profe.